Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Por estar acá. La verdad que no me queda tanto más que decir a lo que ya dijo Tomás Moschati anteriormente, este abogado que habla tan bien de economía y que, por lo menos desde mi punto de vista, le pega en el clavo cuando hablamos de la falta de mirada de este gobierno y de otros gobiernos respecto del tema de cómo recuperar el crecimiento, ¿no? Sin duda que la situación que enfrentamos es totalmente distinta a la que hemos enfrentado los últimos 30, 40 años. Yo me dediqué a la economía, estudié economía, me dediqué a la economía, llevo 20 años trabajando en políticas públicas y la verdad que muchos nos acusan de que estamos preocupados de los fríos números, que nos gustan los gráficos, que no entendemos del relato. Además de ser aburridos, no convencemos a nadie. Pero la verdad que yo me he dedicado todos estos años a los gráficos, a los números, porque la economía para muchos aspectos es central para sacar adelante aquellos sectores más vulnerables. Yo no estoy preocupada de la economía y no me importa que el PIB crezca 2 o 3 puntos más, porque eso implica aumentar las ganancias de un u otro empresario. Es porque lo veo como el único camino que en el mundo y que en Chile ha funcionado para fortalecer la clase media y para ayudar a los sectores más vulnerables, a los sectores en condiciones de pobreza. Ese es mi foco, esa es la importancia que yo le doy a la economía por el impacto que tiene, sobre todo en lo social y en la sociedad en su conjunto, en sus distintos actores. Y por eso lamento cuando veo un gobierno o gobiernos de izquierda o gobiernos que hablan de sensibilidad social, pero cuando no priorizan el desarrollo y el crecimiento económico como eje central precisamente para abordar esos sectores. La política social, los programas de vivienda, de apoyo, todo muy necesario y todo muy valorable a la medida que funcionen. Pero si nos olvidamos de generar progreso, de generar riqueza, todo lo demás finalmente va a quedar en una ilusión de mejora, pero nada que se sostenga en el mediano plazo. Lo que vamos a enfrentar los próximos años es totalmente distinto a lo que hemos enfrentado en el pasado: estancamiento, falta de empleo, inflación, pobreza. ¿Y eso en qué se traduce? Menos movilidad, menos oportunidades. Quizás para muchos de los que están acá la vida no les va a cambiar mayormente en los próximos años, a pesar de enfrentar una situación de estancamiento. Quizás algunos van a quebrar, ojalá no. Otros quizás sus expectativas de crecimiento, de proyección de su empresa no va a ser tal. Pero probablemente de los que estamos acá, muy pocos, me atrevería a decir que nadie va a caer en condiciones de pobreza, va a perder su casa o va a volver a vivir en un campamento con tierra, con piso de tierra. Pero esa es la realidad de muchos otros chilenos, donde que una economía crezca o no crezca es esencial para efectos de mejorar o no, o mantener o no su calidad de vida. Y ahí estamos al debe. Me tomo de las palabras que planteaban en el primer panel, ¿no es cierto?, en la primera parte de este panel, que había temas de los que hablábamos previo a la pandemia, pero de alguna forma no le dábamos prioridad, como el tema de la crisis mental, ¿no es cierto?, que ya era un tema que se veía que estaba creciendo en el país y que recién hoy día, después de la pandemia, se visibiliza y que con el estallido social se hizo más agudo aún. Muy parecido lo veo con la economía, ¿no es cierto?, previo al 19 de octubre del al 18 de octubre del 2019, hablábamos de la falta de crecimiento, hablábamos de la falta de empleo, hablábamos de la productividad, de la falta de crecimiento de la productividad, hablábamos de la amenaza de la automatización en la generación de empleo, sobre todo en la generación de empleo de sectores más vulnerables, pero todo eso se suspendió después del 19 de octubre, todo eso se suspendió también en la pandemia, ahí por lo menos con justas razones, pero sin duda que es el desafío que tenemos que enfrentar a futuro. Muchos creen, pero Chile va a seguir creciendo, si hemos venido creciendo en los últimos 30 años, bueno, pero lo que fue en el pasado no necesariamente es el futuro. Y lo que me preocupa es muchas veces el discurso de si no estamos tan mal. Acá muestro cómo Chile ha crecido en comparación con el resto del mundo, la situación del año prepandemia 2019 a el próximo año 2023. Entonces, claro, aparecemos Chile creciendo más que países como, por ejemplo, Estados Unidos, como la eurozona. Nos encanta hoy en día compararnos con la OECD y ese es nuestro estándar, ¿no es cierto? Bueno, en términos de economía y de crecimiento, nuestro estándar no puede ser la OECD, no puede ser los países desarrollados. Los países desarrollados que crezcan a una tasa de 2-3%, los permite mantenerse, ¿no es cierto? En un país como Chile,
una tasa de crecimiento del 2-3%, es básicamente estancamiento a nivel de ingresos de las personas. ¿No es cierto? Los economistas nos gusta hablar del PIB, del Producto Interno Bruto por habitante. Cuando tenemos una tasa de crecimiento del 2%, eso es estancamiento, eso es no avanzar. Entonces, no podemos ser autocomplacientes cuando decimos, pero el mundo desarrollado está creciendo incluso menos que nosotros, si nosotros estamos creciendo tanto menos que el resto del mundo y tanto menos que otros países, como por ejemplo Asia. De nuevo, el discurso público, mucho se habla de Latinoamérica, de avanzar juntos, o como se hablaba recién de hundirse separados, ¿no es cierto? Viendo como Latinoamérica, nuestros principales socios, aliados comerciales que nos van a permitir efectivamente recuperar la capacidad de crecimiento. Algo de eso también estaba en la propuesta de la Convención Constituyente. Pero la verdad que Latinoamérica, si bien va a crecer un poco menos que nosotros, en la historia Chile siempre se ha destacado dentro de Latinoamérica y por eso nos hemos destacado en los últimos 30 años por la diferencia que hemos hecho en la región. Y si hablamos de empleo, el Gobierno, tal como se planteó también en su programa de Gobierno, no tenía grandes metas de creación de empleo. Yo recuerdo otras campañas presidenciales que hablaba de crear 1 millón de empleos en 5 años. Un poco majadero era en ese momento el candidato, ¿no es cierto? Pero tenía una meta objetiva, tenía una meta clara. Hoy día eso no estaba en el programa de Gobierno. Hoy día se habla básicamente de recuperarlo de pandemia, pero ¿realmente nos hemos recuperado? Cuando vemos los números, ahí están las barras, el número de empleados, ¿no es cierto? Vemos que estamos llegando a niveles todavía por debajo, pero a niveles cercanos a los previos a la época de la pandemia. Previo a la época de pandemia, que ya estábamos afectados por un estallido de violencia, y hago el foco en estallido de violencia y no estallido social, porque el problema económico, el debilitamiento económico que se crea a partir del 18 de octubre no fue por las demandas sociales, fue por la violencia, fue por la destrucción. Y yo creo que es importante hacer esa diferencia. Entonces, si bien casi hemos llegado a los niveles de prepandemia, el número de ocupados, la verdad que cuando vemos el número de cuánta gente está trabajando, que es la tasa de ocupación, vemos que estamos muy por debajo. ¿Y por qué es eso? Porque, claro, la población sigue creciendo, por lo cual no solo basta generar la misma cantidad de empleos, sino es que tenemos que ir generando cada vez más empleos, porque esta población que va creciendo también está buscando más trabajo y hoy día hemos caído en nuestra tasa de empleo, no la hemos recuperado, tasa de empleo que además sin duda que tiene una brecha importante entre hombres y mujeres, cercana al 20%. No soy de las que me gusta hablar mucho de las brechas entre hombres y mujeres, pero sin duda que es un tema que hay que abordar no solo a través de leyes que obliguen la incorporación de mujeres, sino es que precisamente a través de leyes o a través de políticas que permitan facilitar el acceso de las mujeres al trabajo y también a niveles de ocupación mayor. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque si comparamos el nivel de empleo por nivel socioeconómico, vemos que, por ejemplo, en los sectores más vulnerables, ¿no es cierto?, aquellos de menores ingresos, el 22% de la gente trabaja, mientras que en los sectores más altos, de mayores ingresos, el 77% de la gente trabaja. Entonces, cuando hablamos de crear empleo, hablamos de justicia social, hablamos de avanzar en materia de igualdad. Esa brecha a mí me preocupa mucho más de la brecha de desigualdad que normalmente se habla a través del Gini y todas estas otras mediciones internacionales. Eso a mí me parece que es injusticia social y eso es lo que está en el corazón cuando uno habla de economía, cuando uno habla de crecimiento y cuando uno habla de recuperar el empleo. ¿Y qué otro efecto hemos tenido en los últimos meses que también han sido distintos a los últimos 30, 40 años? El aumento de la inflación. ¿No es cierto? El aumento de la inflación que tiene un correlato en aumento de pobreza. Si el tema de la inflación no es un tema que solamente genera mayor incertidumbre para los inversionistas, las proyecciones de mediano plazo y la inversión se ve afectada, etcétera, tiene un efecto concreto en los hogares que llegan o no llegan a fin de mes. Es decir, hoy día cada vez menos hogares llegan a fin de mes. Por un lado, porque los salarios no se han reajustado a lo que se ha reajustado la inflación, por lo cual hemos tenido una caída de los salarios reales, pero también por otro lado, porque esa canasta básica, ¿no es cierto?, ha subido mucho más de lo que ha subido la inflación en términos generales. Entonces, si bien vimos un aumento de la pobreza durante pandemia, que pasamos de un 8,6 más o menos a un 10,6 más o menos, nosotros para este año, a raíz
del crecimiento de la inflación. Para este año estamos proyectando un aumento de la pobreza cercana al 12%. Y eso implica la incorporación de casi 250.000 personas en condiciones de pobreza. O sea, varias veces los que estamos hoy día sentados acá. Por eso también es tan importante el control de la inflación y por eso también es tan importante que la política económica y en general las políticas se hagan cargo de ese fenómeno. Pensábamos, porque hemos venido reduciendo la inflación del año 90 a la fecha, check, ¿no es cierto? Somos un país que no va a enfrentar nuevamente este problema. Y a quienes nos opusimos en el pasado a políticas expansionistas como fueron las políticas de apoyo universal del gobierno pasado, como fueron los retiros desde los fondos de pensiones y nos acusaban de no tenemos calle, son excesivamente técnicos y en el Congreso nos trataban mal, por decirlo de una forma simple. La verdad que hoy día los efectos están a la vista y el efecto en muchos hogares que producto de eso ahora no llegan a fin de mes es importante y tiene que ser el centro de nuestras preocupaciones. Lamentablemente en estas cosas no hay una bala de plata, ¿no es cierto? No hay un Big Bang que uno diga con esto se soluciona el problema de la inflación, con esto reactivamos la inversión y con esto reactivamos el empleo y el crecimiento. Y no habiendo esa bala de plata, lo que preocupa es el contrario, es esta cuasi bomba de racimo, ¿no es cierto?, que vemos hoy día en las distintas acciones, discursos, políticas, proyectos de ley, desde el Congreso, desde el Ejecutivo, que se están promocionando, que se están avanzando. Y para reforzar la idea del episodio de estancamiento que vamos a sufrir, acá les muestro las últimas 3 crisis con caídas de producto, ¿no es cierto?, la crisis asiática, la crisis subprime y ahora la que se proyecta para los próximos meses y cómo estábamos 3 años después. Entonces, para la crisis del 99, 3 años después estábamos con un producto un 12% más alto. ¿Y por qué? Porque cayó el producto un año por un caso puntual, pero la economía tenía un motor, tenía un vigor que nos permitía salir rápidamente de eso y llegábamos a y llegábamos nuevamente a un nivel de producto del 12%. Lo mismo con la crisis subprime, con una caída del 1,6% el año 99, pero que después se recupera, el año 09 y después se recupera y llegamos a un crecimiento cercano al 18% precisamente porque la economía tenía fuerza, la economía tenía tracción y había sido un ajuste momentáneo, puntual de la caída de nuestra economía. Pero hoy día vamos a tener un ajuste en nuestra economía, acá todavía proyectaba un 1%, lo más probable es que eso se acerque más bien al 1,5 o al 2%, yo creo que la caída va a ser más pronunciada de lo que hoy día se anticipa, pero vamos a salir y nos vamos a estancar. Entonces no vamos a volver en 3 años más, así como olvidémonos lo que pasó hace 3 años porque ya nos recuperamos, no, vamos a salir, pero nos vamos a estancar. Y eso cambia el escenario social y eso en gran medida por hoy día el discurso o la falta de discurso que está instalada en nuestras autoridades políticas precisamente por el desdén, por la falta de convicción de la importancia del crecimiento. Mañana va a venir el ministro de Hacienda y que de acá no salga, pero probablemente va a decir todo lo que ustedes quieren escuchar. Que la reforma tributaria no afecta a la inversión, no se preocupen, que la reforma de pensiones no afecta al empleo, tampoco afecta a la inversión, no se preocupen, que estamos preocupados como gobierno sacar adelante una agenda junto con el ministro de Economía de modernización, de desburocratización, de agilizar los procesos, porque sabemos que ahí hay buena parte de la burocracia que hay que mejorar para poder sacar adelante los proyectos. Eso se lo escuchaba a más de algún gobierno y lamentablemente ha sido muy difícil avanzar en esa lógica. Yo creo que más allá del discurso hay que ver las cosas concretas. Y ahí yo identifico 4 áreas de riesgo, que de alguna forma también ya anticipó Tomás Moschati, ¿no? 1, la falta de compromiso con el crecimiento. 2, la falta de compromiso a partir de eso con la creación de empleo. 3, ¿realmente tenemos la inflación controlada? Si bien las estadísticas nos muestran que las expectativas están ancladas a una caída de la inflación en los próximos 24 meses, eso se va a dar. Y por último, la disciplina fiscal, ¿la hemos recuperado? Vamos a lo económico. El PIB potencial, que le gustan a los economistas estimar, a comienzo de década
perdón, de la década pasada, 2012 por ahí, se estimaban un 5%, hoy está en un 2%, miserable. ¿Y eso de qué depende? De inversión. Y esa es la proyección que hay para el mediano plazo en nuestra economía, absolutamente insuficiente. Pero mientras se mantengan esas cifras, se suman otro discurso, no a la globalización, o por lo menos cuestionarse la globalización, la inserción chilena en el mundo. Toda la discusión que hemos visto todos estos meses a partir de depositar o no el TPP-11. Con otra arista adicional, muchos de los que hoy día empujaban la firma eran los mismos que se oponían a exactamente el mismo texto en el gobierno anterior. El texto no cambió en nada, pero ese texto, frente a otro gobierno, había que echarlo abajo. En cambio, hoy día, ante el cambio de gobierno, hay que apoyarlo. Entonces, acá hay un problema en la economía, pero también hay un problema en la política. Por otro lado, tenemos una propuesta constitucional rechazada que en buena parte hablaba o impulsaba o le daba lo mismo el crecimiento económico. Incluso, ¿cuántos de ustedes vieron episodios cuando se hablaba de decrecimiento, ¿no es cierto? Bueno, muchas de las cosas que fueron rechazadas en la Constitución hoy día aparecen en el Congreso discutiéndose a través de mociones parlamentarias, ¿no es cierto? Reformas, discursos, ideas a seguir. Y hoy día, de la coalición de gobierno, hace un par de meses atrás, un grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, del Frente Amplio y del Socialismo Democrático, hablan de un proyecto de ley que le entrega atribuciones al Estado para transitar hacia una economía decreciente con el objetivo de alcanzar ciertos fines de medios ambientales, descarbonización, etcétera. El tema medioambiental estamos todos de acuerdo acá, ¿no es cierto? Pero tiene que ser compatible con el crecimiento económico. Y eso es posible en el mundo. Existe la tecnología, existe la voluntad y se puede caminar por ese camino de crecimiento junto también de protección y de sustentabilidad. Pero hoy día el discurso político, más allá de lo que pueda hacer el ministro de Hacienda y que les venga a decir mañana, en la práctica, la coalición de gobierno tiene una mirada distinta. Generación de empleo. ¿Están realmente comprometidos hoy día nuestros políticos, el gobierno, los distintos sectores con la creación de empleo? Difícil. Si queremos recuperar las tasas de creación de empleo que había antes del 18 de octubre, hay que, a lo menos, crear 500.000 puestos de trabajo más. Si queremos llegar a las tasas de empleo promedio de la OECD, que nos encanta, que el gobierno es como el leitmotiv de esta administración, llevarnos a tasas de impuestos cercanas a la OECD, ¿no es cierto? Para eso nos podemos comparar, pero si vamos al empleo, de eso no se habla. Si queremos llegar a tasa promedio de empleo en la OECD, hay que crear 1.200.000 puestos de trabajo adicionales. Y si nos quieren llevar a compararnos con Dinamarca, que también nos gusta compararnos con esos países, ¿no es cierto? La tasa hay que crear 2.400.000 puestos de trabajo adicionales. Pero de eso no se habla. ¿De qué se habla? De aumentar los impuestos, compararnos con el estado de bienestar, compararnos con esas áreas. Pero en las áreas de fondo, de productividad, de cómo llegamos a esos niveles de empleo, de eso no se habla. Mientras tanto, tenemos una set de leyes que uno puede estar de acuerdo con el propósito. ¿Quién no va a estar de acuerdo con que se trabaje en menos horas? ¿Quién no va a estar de acuerdo con que aumente el salario mínimo? ¿Quién no va a estar de acuerdo en tantas otras reformas que se quieren impulsar? Pero mi pregunta es, si las hacemos por ley, ¿resulta mejor o peor? ¿No es cierto? Transitar hacia trabajar menos horas, cada sector deberá impulsar esas medidas, porque algunos se podrá y otros no. Las implicancias son distintas. Pero acá, cuando se quiere hacer por ley, sin duda, el efecto en la formalidad y el efecto en la empleabilidad y el aumento de la automatización es importante. Si sumamos el límite de las 40 horas, ¿no es cierto?, que implica un aumento del costo de contratación cercano al 12%, le sumamos los 6 puntos adicionales que ahora están propuestos en la reforma previsional, podemos estar hablando que en 5 años más, por ley, el aumento de contratación va a llegar a un 18% más alto que hoy, el sector formal. Si eso no va a tener efectos en la economía o en el empleo, sobre todo en los sectores de menores ingresos, a mí me merece ciertas dudas. ¿Y la inflación? ¿Está controlada la inflación? Algunos dicen que ya estamos viendo brotes verdes en ese aspecto, ¿no es cierto? La inflación ya está bajando, por lo cual uno podría decir casi check, tema superado.
Pero ¿cómo van a quedar las expectativas de inflación en un par de semanas más cuando se reactive la discusión de un nuevo retiro de fondo de pensiones? ¿Nuestro sistema político va a ser capaz de pararlo? Haber parado el retiro anterior fue por una genialidad en ese momento de negociación en el Congreso de qué se votaba antes, qué se votaba después, y finalmente se cayeron los dos proyectos. Pero a mi modo de ver, si se hubiese cambiado el orden de votación de esos proyectos, se hubiese aprobado. Porque se rechazó el proyecto general de los parlamentarios, que era igual a todos los demás retiros, a cambio después que se aprobaba el proyecto acotado presentado por el Gobierno, que después también se cayó. Invertida la votación, se aprueba el proyecto del retiro universal, dado que el inicial se hubiese caído en la primera votación. Entonces, son ciertos fenómenos que se instalan y no hay forma como pararlos. ¿Ustedes ven el sistema político más responsable que hace un año atrás? Yo no. Por lo cual, lo que se discutió hace un año atrás, veo difícil que ahora se pueda parar, y con eso el anclaje de las expectativas de la inflación lo vamos a perder nuevamente. Disciplina fiscal, ¿no es cierto? La anomia que hablaba acá de los economistas Tomás Mochati, no puedo estar más de acuerdo. El año 2007 teníamos una deuda al producto de cercano al 4%. Hoy día es cercano al 40%. Y eso es habiendo cumplido la regla de déficit fiscal. Es decir, más allá de tener una regla, es importante también los otros componentes y también ponerle un techo a la deuda. Hoy día, como están las cosas, si es que no hay un cambio fiscal importante en materia de crecimiento del gasto, cada vez más nos estamos acercando a una situación de déficit y a una situación de deuda que nos va a volver a llevar a ese grupo de países que pueden tener una crisis fiscal a mediano plazo. Y frente a eso, ¿la respuesta cuál es? No, cambiemos la ley, subamos el numerito de la tasa y con eso recaudamos más. Las últimas reformas tributarias le cambian las tasas, los numeritos en las leyes, pero no se recauda todo lo que se dice, porque afecta a la economía. Pero aprobada la ley, aumentado la carga tributaria, en el papel se aumenta el gasto. Después se dan cuenta de que, no recaudamos lo que dijimos que íbamos a recaudar, aumentó la brecha. Y eso es exactamente el riesgo que yo veo que puede pasar con esta reforma tributaria. Y mientras el Gobierno insiste que para avanzar, por ejemplo, una política como la pensión generalizada universal, ¿no es cierto?, aumentarla de los 194.000 actuales a los 250.000, hay que aprobar la reforma tributaria. Bueno, eso no es así. Hoy día la reforma de pensiones, en el componente de aumento de la parte solidaria, que es el aumento de la pensión general universal, se financia vía royalty, se puede financiar vía resignaciones y se puede financiar vía holguras fiscales que están proyectadas para los próximos años. Y no se requiere avanzar en una reforma tributaria como la de hoy, que claramente va a afectar nuestra capacidad de crecimiento de los próximos años. ¿Y cuáles nubarrones adicionales yo veo en el camino en los próximos meses, los próximos años, la verdad? 4 básicamente. Y que la economía es la economía, pero sin duda que la política incide fuertemente en esto. La debilidad del Gobierno, la falta de seguridad y recuperar el orden público, la discusión constitucional y el tema de fondo que nos tiene en este fraccionamiento, que es nuestro sistema político. Debilidad del Gobierno. La aprobación del Gobierno va a la par con la aprobación de la economía. Si miramos la encuesta CADEM, ¿no es cierto?, la aprobación del Gobierno, desde que asumió hasta la fecha, ha caído 20 puntos. La sensación de que la economía va por un buen camino, desde que llegó el Gobierno a la fecha, ha caído 21 puntos. Van de la mano, uno a uno. Los próximos meses no van a ser mejores en lo económico, no van a ser mejores en lo político. ¿Y eso qué se traduce? Un Gobierno más débil. Un Gobierno más débil tiene más dificultad de ordenar a sus filas en el Congreso, que ya son bastante díscolas, lo que implica un mayor fraccionamiento y mayores tensiones también desde el mundo político. ¿Cuál es la respuesta? Radicalización, moderación, está por verse. Pero sin duda que un Gobierno débil es un problema también para la economía. Seguridad y orden público y terrorismo. ¿Han habido cambios de posición en este Gobierno? Bien me parecen. Creíbles, hay que ver las acciones. Pero llevamos una y otra vez, por ejemplo, alargando, y ahora se quiere hacer una nueva ley respecto de los estados de excepción, que son excepcionales. ¿Pero qué está haciendo el Gobierno mientras tanto en otras materias? En reforma de la ANI, en reformas de fondo. Hoy día la respuesta es mantener la excepcionalidad. ¿Pero qué cambios se están haciendo en el fondo para poder levantar la excepcionalidad y volver a la normalidad? ¿Alguien ha visto algo en esa línea?
Yo no lo he visto. Más bien he visto que había un discurso de mantener la excepcionalidad, pero ninguna capacidad, ninguna propuesta, ningún trabajo que se observe que efectivamente podamos recuperar la normalidad y pasemos de lo excepcional a una institucionalidad efectivamente fuerte y que funcione en esa área. También, discusión constitucional. Está más que dicho, sin duda que hay un riesgo ahí también para lo económico. Las reglas del juego son claves. Pareciera ser que quizás, a mi modo de ver, nos deshicimos de la peor versión de un texto constitucional, pero el próximo va a ser mejor, pero no creo que vaya a ser neutro. Entonces, hay un riesgo que se despejó, pero sigue un riesgo inminente ahí. Y por último, nuestro sistema político, que es parte de la polarización que hay en el Congreso, que es la falta de colaboración de los distintos sectores al interior del Congreso, que dificulta el sacar adelante grandes acuerdos nacionales y el que finalmente lleva a una tensión, a una polarización y a un populismo que nos lleva a tener sucesivos retiros de fondos de pensiones y distintas mociones parlamentarias que se empujan, que incluso siendo inconstitucionales, por una mayoría circunstancial dentro del Congreso, pueden seguir tramitándose y pueden seguir viéndose. Entonces, hoy día hay una parte importante, hay que arreglar la economía, hay que arreglar el empleo, hay que mejorar nuestra institucionalidad en materia de seguridad. Pero también hay un tema que si no se arregla, es muy difícil poder avanzar como país, que es nuestro sistema político. Y acá hay un tema que además complejiza, porque para modificar eso tiene que ser aprobado por los mismos que hoy día son electos por ese sistema. Entonces la tarea es doble. Pero la economía está demasiado entrelazada con la política y que si la política no mejora sus incentivos y no volvemos a recuperar un sistema político que efectivamente permita generar alianza, que le haga frente al populismo, que no sea útil o que no sea de una alta rentabilidad política el ser el díscolo, yo creo que va a ser muy difícil poder avanzar en reformas complicadas, de fondo, a veces no tan populares en el corto plazo, pero sí muy necesarias en el mediano plazo. Y no me quiero alargar mucho más, así que muchas gracias.